Bienvenidos a nuestra inmersión histórica de hoy. Nos adentramos en la fascinante Edad Media, un período que a menudo se ve como una época oscura, pero ya veréis cómo está repleto de intrigas políticas, personajes increíbles y eventos que dieron forma al mundo que conocemos. Sin duda, cada parada en este viaje nos ofrece una perspectiva única de cómo se desarrolló esta era crucial. Totalmente. Para esta inmersión contamos con extractos de un documento titulado Las Cruzadas.pdf, que curiosamente abarca mucho más que las cruzadas, desde el siglo VI hasta el XV. Preparaos para conocer a Carlomagno el Cid, el auge del Islam, la peste negra, y mucho más. Un viaje apasionante. ¿Por dónde empezamos? Empecemos por el principio, con la historia de la reina Teodolinda, que nos introduce al mundo de los lombardos en la Italia del siglo VI. Así, Teodolinda. Su historia es fascinante. A ver, refresca mi memoria. ¿Quiénes eran los lombardos? Los lombardos eran un pueblo germánico. Conquistaron gran parte de Italia tras la caída del Imperio Romano de Occidente. Teodolinda, como reina, no solo se desenvolvió con astucia en un panorama político complejo, sino que además ejerció un nivel de influencia inusual para una mujer de su época. Espera, Teodolinda tenía tanto poder. Imagínate. Tras la muerte de su primer marido, el rey Autario, la nobleza lombarda le dio el poder de elegir a su sucesor. Increíble. ¿Y a quién eligió? Eligió a Agilulfo, duque de Turín, y juntos consolidaron el poderío lombardo incluso frente a la presión del Imperio bizantino que buscaba recuperar el control de Italia. Una reina con poder para elegir a su rey. Eso sí que es interesante. ¿Y qué hay de su conversión al catolicismo? ¿Fue solo una decisión personal o había algo más detrás? Ahí está la clave. Teodolinda no solo eligió bien a su esposo, sino que al convertirse al catolicismo ayudó a integrar a los lombardos que eran arrianos con la población romana de Italia. Ya veo. Fue un movimiento estratégico. Usó la religión para unificar a su pueblo. Hablando de movimientos estratégicos, nuestro documento nos lleva al siglo VII con el auge del Islam. Aquí se destaca Umar ibn al-Dastak, el segundo califa, que lo hizo tan importante. Umar es una figura clave. Bajo su liderazgo se llevaron a cabo las primeras conquistas musulmanas, creando un vasto imperio desde la península ibérica hasta Persia. Un imperio enorme. ¿Y qué fue lo que le permitió lograr eso? Su genio militar y administrativo sentó las bases para la expansión del Islam. Fue un líder excepcional. El documento menciona que fue Umar quien instituyó el calendario islámico. ¿Eso tiene alguna relevancia especial? Claro, crear un nuevo sistema de tiempo a menudo acompaña al nacimiento de un nuevo imperio. Es una forma de marcar un nuevo comienzo y consolidar la identidad. Tiene sentido. Un nuevo calendario para una nueva era. Y en este caso, el calendario islámico que comienza con la Égira, la migración de Mahoma de la Meca a Medina refleja la importancia de este evento para la comunidad musulmana. Fascinante detalles que parecen pequeños, pero con grandes repercusiones a largo plazo. Hablando de figuras que dejaron huella, llegamos a Carlomagno el gigante del siglo VIII. Carlomagno, rey de los francos y emperador del Sacro Imperio Romano, fue una fuerza imparable. Su imperio abarcó gran parte de Europa occidental, y su reinado marcó el comienzo del Renacimiento carolingio, un periodo de florecimiento cultural e intelectual. Un personaje imponente. ¿Pero qué lo impulsaba? ¿Era solo un guerrero o tenía otras ambiciones? Carlomagno aspiraba a revivir la gloria del Imperio Romano, no solo en términos militares, sino también culturales. Fundó escuelas, promovió la copia de manuscritos antiguos y atrajo a su corte a los mejores intelectuales de la época. Un auténtico mecenas de las artes y las letras, y tuvo éxito en su empeño. Su visión tuvo un impacto duradero en la historia de Europa. Sentó las bases para el desarrollo de la cultura occidental. Increíble cómo un solo hombre pudo cambiar el curso de la historia. Y de la Europa central nos trasladamos a la península ibérica, donde se libraba la reconquista, una lucha de siglos entre reinos cristianos y musulmanes. Aquí encontramos a una figura legendaria, el Cid, que lo hizo tan especial. Rodrigo Díaz de Vivar, más conocido como el Cid Campeador, era un guerrero formidable. Su astucia militar le permitió obtener victorias tanto para reyes cristianos como musulmanes. Un personaje controvertido. No, luchaba para quien le conviniera. Su figura ha inspirado innumerables leyendas y obras literarias. Es un personaje complejo, difícil de encasillar. El documento menciona una de sus victorias clave, la batalla de Cabra en 1079, donde el Cid, al servicio del rey Taifa de Zaragoza, derrotó a un ejército combinado de Granada. ¿Es esto representativo de la época? La batalla de Cabra es un ejemplo perfecto de la destreza militar del Cid, pero también de la complejidad del panorama político de la época. Las alianzas cambiaban constantemente y la lealtad personal a menudo se anteponía a las afiliaciones religiosas o políticas. Un auténtico juego de tronos medieval. Y de las batallas en la península ibérica pasamos a un conflicto que resonaría en toda Europa, las cruzadas. Podemos decir que las cruzadas fueron un punto de inflexión en la historia. Sin duda, las cruzadas marcaron un antes y un después en las relaciones entre Oriente y Occidente.
Durante siglos, ejércitos de cruzados impulsados por la fe y la promesa de la salvación se embarcaron en peligrosos viajes para recuperar Tierra Santa del control musulmán. Un tema fascinante y complejo. Nuestro documento lascruzadas.pdf nos ofrece una visión de este complejo fenómeno. Habíamos dejado la conversación hablando del Papa Hermano Seculo, Bohemondo Curo y Balduino Equeran. ¿Qué otros personajes o eventos clave destacarías de este periodo? Uno de los aspectos más interesantes de las cruzadas es la diversidad de sus protagonistas. Aparte de los líderes militares y religiosos, miles de personas de toda Europa se unieron a estas expediciones, desde humildes campesinos hasta nobles caballeros. Imagina la mezcla de culturas y motivaciones. Impresionante. El documento menciona, por ejemplo, la participación de mujeres en las cruzadas. ¿Qué papel jugaban? Aunque a menudo se las relega a un segundo plano, las mujeres desempeñaron un papel importante en las cruzadas, ya fuera como acompañantes de sus esposos, como proveedoras de apoyo logístico o incluso como guerreras. Un recordatorio de que la historia no se limita a los grandes nombres. Hablando de grandes nombres, ¿qué hay del famoso Saladino, el líder musulmán que reconquistó Jerusalén en 1187? ¿Cómo lo ves tú? Saladino es una figura legendaria tanto para musulmanes como para cristianos. Su victoria en la batalla de Hattin marcó un punto de inflexión en las cruzadas y su figura encarna la valentía, la astucia militar y la caballerosidad. Incluso los cronistas cristianos de la época lo admiraban por su nobleza y su respeto por el enemigo. Una figura que trasciende las divisiones religiosas. Y precisamente esta derrota en Hattin llevó a la Tercera Cruzada liderada por figuras como Ricardo Corazón de León, rey de Inglaterra, y Felipe Sesonte, rey de Francia. Una auténtica batalla de titanes. La Tercera Cruzada es un ejemplo perfecto de cómo las rivalidades políticas y personales podían influir en el desarrollo de estos conflictos. Ricardo y Felipe, a pesar de compartir el objetivo de recuperar Jerusalén, a menudo chocaban por cuestiones de poder y prestigio. Es que los egos siempre han sido un factor a tener en cuenta, ¿verdad? Y mientras estas batallas épicas se libraban en Tierra Santa Europa, se enfrentaba una amenaza invisible, pero mucho más letal, la peste negra. En la primera parte mencionamos el impacto demográfico de la peste, pero ¿cómo afectó a la sociedad medieval en otros aspectos? La peste negra no solo diezmó a la población, sino que también transformó profundamente la sociedad medieval. La escasez de mano de obra tras la peste llevó a un aumento de los salarios y a una mayor movilidad social. Los campesinos, antes atados a la tierra, pudieron negociar mejores condiciones de trabajo o migrar a ciudades. Un cambio radical en la estructura social. Y a nivel cultural e intelectual, ¿qué impacto tuvo la peste? La peste negra provocó una profunda crisis espiritual. Muchos cuestionaron la autoridad de la Iglesia, que parecía incapaz de explicar o detener la epidemia. Surgieron nuevas sectas religiosas y se intensificó la persecución de grupos considerados herejes o marginales como los judíos. Un clima de miedo, incertidumbre y búsqueda de respuestas. ¿Te imaginas vivir en esa época? Y de la oscuridad de la peste pasamos al resplandor del Renacimiento italiano. ¿Cómo podemos entender esta transición? ¿Fue una ruptura radical con la Edad Media o una evolución gradual? El Renacimiento no surgió de la nada. Sus raíces se encuentran en la propia Edad Media, en el florecimiento cultural del siglo XII, en el desarrollo de las ciudades y el comercio, y en la recuperación del conocimiento clásico a través de contactos con el mundo árabe. Es decir, que la Edad Media no fue tan oscura como se la suele pintar. Exacto. El Renacimiento fue un periodo de gran innovación y creatividad, pero se construyó sobre los cimientos de la Edad Media. Fue una época de transición, de cambio gradual pero profundo. Y este cambio gradual nos lleva a figuras como Francesco Petrarca, a quien ya hemos mencionado, que lo convierte en una figura clave del Renacimiento. Petrarca encarna el espíritu humanista del Renacimiento, su pasión por la cultura clásica, su interés por el individuo y su potencial. Fue un poeta excepcional, pero también un estudioso, un coleccionista de manuscritos, un viajero incansable y un defensor de la unión de Italia. Un auténtico hombre del Renacimiento. El documento menciona su admiración por la antigua Roma. ¿Cómo se reflejaba esta admiración en su obra? Petrarca veía en la antigua Roma un modelo de virtud cívica, de elocuencia y de grandeza. Sus poemas y escritos están llenos de referencias a la historia y la literatura romanas. Consideraba que la recuperación de la cultura clásica era esencial para la renovación moral e intelectual de Italia. Un ideal que inspiraría a muchos. Y con esta reflexión sobre el legado de la antigüedad, llegamos al final de la primera parte de nuestra inversión en la Edad Media. Hemos recorrido un largo camino desde los lombardos en Italia hasta el amanecer del Renacimiento, pero aún nos queda mucho por explorar. ¿Te parece si en la siguiente parte nos adentramos en las complejidades de las cruzadas? Me parece perfecto. En la segunda parte de nuestra inmersión nos adentraremos en las complejidades de las cruzadas, analizaremos el impacto social de la peste negra y descubriremos cómo el Renacimiento italiano sentó las bases para el mundo moderno.
No os lo perdáis. Seguimos explorando la Edad Media y con Prometí nos adentramos en uno de los eventos más controvertidos y fascinantes de este periodo, las Cruzadas. Como mencionamos antes, estas campañas militares impulsadas por la fe y la ambición tuvieron un impacto duradero en las relaciones entre Oriente y Occidente. Sí. Y nuestro documento, lascruzadas.pdf, nos ofrece una visión privilegiada de este complejo fenómeno histórico. Habíamos dejado la conversación hablando del Papa Urbano II, Bohemundo Aquedo y Balduino Dire. ¿Qué otros personajes o eventos clave destacarías de este periodo? Bueno, uno de los aspectos más interesantes de las cruzadas es la diversidad de sus protagonistas. Aparte de los líderes militares y religiosos, miles de personas de toda Europa se unieron a estas expediciones, desde humildes campesinos hasta nobles caballeros. Una mezcla de culturas y motivaciones increíble. El documento menciona, por ejemplo, la participación de mujeres en las cruzadas. ¿Qué papel jugaban exactamente? No me imagino a las mujeres de la época embarcándose en estas peligrosas aventuras. Es cierto que su participación a menudo se pasa por alto, pero las mujeres desempeñaron un papel importante en las cruzadas. Acompañaban a sus esposos, proporcionaban apoyo logístico e incluso algunas lucharon como guerreras. Increíble. Eso nos recuerda que la historia no se limita a los grandes nombres. Y hablando de grandes nombres, ¿qué hay del famoso Saladino, el líder musulmán que reconquistó Jerusalén en 1187? Era realmente tan admirable como lo pintan las crónicas. Saladino es una figura legendaria tanto para musulmanes como para cristianos. Su victoria en la batalla de Hattin marcó un punto de inflexión en las cruzadas, y su figura encarna la valentía, la astucia militar y la caballerosidad. Incluso los cronistas cristianos de la época lo admiraban por su nobleza y su respeto por el enemigo. Imagínate un líder capaz de ganarse el respeto de sus adversarios. Sin duda una figura que trasciende las divisiones religiosas. Y esta derrota en Hattin no fue la que llevó a la Tercera Cruzada liderada por Ricardo Corazón de León y Felipe II, una auténtica batalla de titanes. Exacto, la Tercera Cruzada es un ejemplo perfecto de cómo las rivalidades políticas y personales podían influir en el desarrollo de estos conflictos. Ricardo y Felipe, a pesar de compartir el objetivo de recuperar Jerusalén, a menudo chocaban por cuestiones de poder y prestigio. Como suele pasar, los egos siempre han sido un factor a tener en cuenta. Mientras estas batallas épicas se libraban en tierras ante Europa, se enfrentaba a una amenaza invisible, pero mucho más letal, la peste negra. En la primera parte mencionamos el impacto demográfico, pero ¿cómo afectó a la sociedad medieval en otros aspectos? La peste negra no solo diezmó a la población, sino que transformó profundamente la sociedad medieval. La escasez de mano de obra tras la peste llevó a un aumento de los salarios y a una mayor movilidad social. Los campesinos, antes atados a la tierra, pudieron negociar mejores condiciones de trabajo o migrar a las ciudades. Un cambio radical en la estructura social. Casi podríamos decir que la peste, a pesar de su devastación, abrió un camino hacia una sociedad más justa. Es una interpretación interesante. La peste sin duda trajo consigo un cambio en las relaciones de poder. Y a nivel cultural e intelectual, el impacto también fue profundo. La peste negra provocó una crisis espiritual. Muchos cuestionaron la autoridad de la Iglesia, que parecía incapaz de explicar o detener la epidemia. Surgieron nuevas sectas religiosas y se intensificó la persecución de grupos considerados herejes o marginales, como los judíos. Un clima de miedo, incertidumbre y búsqueda de respuestas. Es fascinante cómo un evento tan trágico puede dar lugar a cambios tan profundos. Y de la oscuridad de la peste pasamos al resplandor del Renacimiento italiano. ¿Cómo podemos entender esa transición? ¿Fue una ruptura radical con la Edad Media o una evolución gradual? El Renacimiento no surgió de la nada. Sus raíces se encuentran en la propia Edad Media, en el florecimiento cultural del siglo XII, en el desarrollo de las ciudades y el comercio, y en la recuperación del conocimiento clásico a través de contactos con el mundo árabe. Es decir, que la Edad Media no fue tan oscura como se la suele pintar. Exactamente. El Renacimiento fue un periodo de gran innovación y creatividad, pero se construyó sobre los cimientos de la Edad Media. Fue una época de transición, de cambio gradual pero profundo. Y este cambio gradual nos lleva a figuras como Francesco Petrarca, a quien ya hemos mencionado. ¿Qué lo convierte en una figura clave del Renacimiento? Petrarca encarna el espíritu humanista del Renacimiento, su pasión por la cultura clásica, su interés por el individuo y su potencial. Fue un poeta excepcional, pero también un estudioso, un coleccionista de manuscritos, un viajero incansable y un defensor de la Unión de Italia. Un auténtico hombre del Renacimiento. El documento menciona su admiración por la antigua Roma. ¿Cómo se reflejaba esta admiración en su obra? Petrarca veía en la antigua Roma un modelo de virtud cívica, de elocuencia y de grandeza. Sus poemas y escritos están llenos de referencias a la historia y la literatura romanas. Consideraba que la recuperación de la cultura clásica era esencial para la renovación moral e intelectual de Italia. Un ideal que inspiraría a muchos.
Y con esta reflexión sobre el legado de la antigüedad, llegamos al final de la segunda parte de nuestra inmersión en la Edad Media. Hemos recorrido un camino fascinante desde las batallas de las Cruzadas hasta el amanecer del Renacimiento. En la tercera y última parte exploraremos cómo este renacimiento cultural e intelectual transformaría a Europa y sentaría las bases para el mundo moderno. Y retomamos nuestra inmersión en la Edad Media. Y en la recta final de nuestro viaje, un viaje que nos ha demostrado, como decíamos antes, que esta época no fue tan oscura como se la suele pintar. Al contrario, vimos cómo se sembraron las semillas de lo que hoy llamamos el mundo moderno. Y el Renacimiento italiano, ese que empezamos a explorar en la segunda parte, es la prueba viviente de esa transformación. Totalmente. El Renacimiento, aunque bebió de la cultura clásica, acabó transformando Europa y más allá. ¿Cuáles dirías que fueron las claves de un impacto tan grande? Buena pregunta. Por un lado, el Renacimiento no se limitó a copiar a los antiguos. Fue un movimiento creativo e innovador que reinterpretó ese legado clásico para adaptarlo a su tiempo. Y el humanismo, con su énfasis en el potencial humano y la razón, impulsó una nueva forma de ver el mundo. Exacto. Y nuestro documento, lascruzadas.pdf, menciona a Leonardo da Vinci como ejemplo perfecto del hombre del Renacimiento. ¿Qué te parece? Encaja con esa descripción. Leonardo da Vinci, un genio total. Artista, científico, inventor, anatomista, arquitecto. Increíble. Su curiosidad, su afán por comprender el mundo, lo llevaron a explorar tantos campos, dejando un legado que nos sigue asombrando. Sin duda, un hombre universal. Y aparte de figuras como Leonardo, ¿qué otros desarrollos o eventos fueron clave para la expansión del Renacimiento? Para mí, la invención de la imprenta por Johannes Gutenberg a mediados del siglo XV fue un antes y un después. La posibilidad de reproducir textos de forma rápida y económica democratizó el acceso al conocimiento y aceleró la difusión de las ideas humanistas. Completamente de acuerdo. Una revolución de la información como Internet en su época. ¿Y esta difusión de ideas cómo afectó a la sociedad europea? ¿Hubo cambios significativos? Muchísimos. El Renacimiento desafió las estructuras de poder tradicionales. La Reforma Protestante, iniciada por Martín Lutero en 1517, cuestionó la autoridad del Papa y la Iglesia Católica, y eso dio lugar a un cisma religioso que transformó el mapa de Europa. Un auténtico terremoto religioso, con repercusiones políticas y sociales, cambios drásticos para la época, ¿no? Sin duda. Y mientras Europa experimentaba estos cambios, ¿qué ocurría en el resto del mundo? ¿Seguía ajeno a todo esto? No, para nada. El siglo XV también fue testigo de la expansión europea. Los viajes de exploración portugueses, liderados por figuras como el infante Enrique el Navegante, abrieron nuevas rutas comerciales y dieron lugar al descubrimiento de América por Cristóbal Colón en 1492. Un evento que cambiaría el curso de la historia mundial. Es impresionante cómo todos estos eventos se conectan. Y con esta reflexión sobre la expansión europea, llegamos al final de nuestra inmersión en la Edad Media. ¿Qué conclusión podemos sacar de este viaje? Pues creo que hemos aprendido que la Edad Media, lejos de ser una época oscura, fue un periodo de transformaciones profundas que sentaron las bases para el mundo moderno. Las cruzadas, la peste negra, el Renacimiento italiano, la invención de la imprenta, la Reforma Protestante, la expansión europea. Todos estos eventos, y muchos otros, contribuyeron a dar forma a la civilización que conocemos. Ha sido un viaje fascinante, lleno de descubrimientos y sorpresas. Y a vosotros, queridos oyentes, os invitamos a seguir explorando este periodo tan apasionante. Recordad que la historia no es solo un conjunto de fechas y nombres, sino un relato de la aventura humana, con sus luces y sus sombras, sus logros y sus fracasos. Y comprender el pasado nos ayuda a comprender mejor el presente y a afrontar los desafíos del futuro. Gracias por acompañarnos en esta inmersión histórica